Hoy quiero compartirles información sobre los efectos adversos que se están encontrando en pacientes que han recibido vacunas contra la COVID-19. Y quiero decirles que me llama mucho la atención que la gran mayoría de estos pacientes son mujeres en edad joven. Quédese con nosotros en este video y vamos a hablar un poco acerca de este tema y de dos importantes estudios que recientemente se han publicado sobre efectos adversos asociados a la vacuna, sobre todo de Oxford y AstraZeneca. Recordemos que en las últimas semanas algunos países han pausado la aplicación de esta vacuna y otros se la han retirado de forma total. Hoy recibimos la noticia de que Estados Unidos ha pausado también la vacuna de Johnson & Johnson, precisamente por la aparición de eventos inusuales relacionados con la aparición de trombos. Cuando decimos trombosis, estamos hablando de la formación de trombos o de coágulos en cualquier nivel del organismo y con sus consecuencias respectivas. Pero también llama la atención que estos pacientes, además de formar trombos o coágulos, están teniendo disminución en el número de plaquetas. Y una vez que las plaquetas se disminuyen, también aumentan los riesgos de sangrado. Es decir, estas personas están teniendo una condición muy rara, de forma inusual, con coágulos en sitios no muy comunes, pero que al mismo tiempo pueden tener también riesgo de hemorragias. De hecho, los estudios hablan de pacientes que están teniendo hemorragias fatales. Estas dos publicaciones se hicieron hace 4 días. Están publicadas en la revista The New England Journal y les voy a compartir abajo el link para que puedan visitar la página y leer los artículos si bien así lo desean. Un estudio fue hecho en personas alemanas y australianas, este incluyó a 11 personas, y el otro estudio reporta el caso de 5 trabajadores de la salud en Noruega que fueron reconocidos con estas importantes situaciones. El primer estudio, 11 personas, de ellas 9 mujeres. 6 personas fallecieron en este estudio. De estas 9 personas que eran mujeres, 1 era varón. Estas personas tuvieron trombos en diferentes sitios. De estos 9 casos, incluso algunos combinaron trombos a nivel pulmonar, trombos a nivel abdominal. 9 pacientes tuvieron trombosis a nivel cerebral. 3 pacientes tuvieron trombosis a nivel de abdomen, sobre todo en el área esplénica, lo que está relacionado con el vaso. Y 3 de estas personas tuvieron también embolias pulmonares. 5 de estos pacientes, de estos 11 pacientes, tuvieron algo que se llama coagulación intravascular diseminada. Esto traduce la formación de múltiples coágulos a nivel de diferentes sistemas. Llama la atención, como repito, que la mayoría son mujeres y que la gran mayoría están teniendo trombos a nivel cerebral. El siguiente estudio fue hecho en Noruega, donde se han aplicado más de 130,000 dosis de vacunas. Sin embargo, 5 trabajadores de la salud son reportados con este evento inusual, al cual se le está dando el término de trombocitopenia trombótica inmune asociada a las vacunas. Trombocitopenia porque disminuye el número de plaquetas. Trombótica porque genera trombos o coágulos. Inmune porque se habla de una respuesta inmunológica desorganizada generando este problema. Y esta respuesta inmune desorganizada está asociada con el uso de vacunas. En este caso, el estudio tuvo pacientes o incluyó pacientes que tuvieron la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Entonces, estos pacientes presentaron esta condición inusual. En el caso de los trabajadores de la salud en Noruega, fueron hospitalizados en el hospital más grande del norte de Europa, el hospital de Oslo, para darle el seguimiento correspondiente y evaluar qué es lo que está pasando. Estos 5 pacientes, de ellos 4 son mujeres y 1 es varón. Se repite el mismo patrón que en el estudio entre alemanes y australianos. La gran mayoría son mujeres. Y la mayoría de estas personas también están teniendo trombosis a nivel cerebral. Otro dato importante es la reducción en el número de plaquetas. Algunos han tenido hasta 14,000 plaquetas en cuanto a la reducción del número total.
asumiendo que el valor normal es de 150.000. Otros se reportaron con plaquetas de 22.000 y otros con plaquetas de hasta 70.000. Por un lado tenemos el riesgo en la formación de trombos o de coágulos, pero por otro lado también tenemos el riesgo de la aparición de sangrados por la disminución de las plaquetas, es decir, en una condición que tenemos los dos extremos. Si tratamos la trombosis, podemos inducir el sangrado por la disminución de plaquetas, y si aportamos plaquetas también podríamos esperar una respuesta que genere trombos, que genere coágulos, y ahí la complejidad de esta situación. Hasta la fecha se asume por estudios de laboratorio que la respuesta inmunológica está mediada por algo que se llama factor activador de plaquetas tipo 4. En este caso, estos pacientes que fueron analizados desde el punto de vista del laboratorio fueron detectados niveles altos de anticuerpos de tipo IgG contra el factor activador de plaquetas. Esto traduce que los niveles de este fosfolípido, de esta molécula grasa, están generando la activación de las plaquetas, y con su activación sencillamente la aparición de un proceso inflamatorio, de un proceso procoagulante, es decir, la facilidad que tienen para adherirse y formar coágulos, está dando este tipo de resultados. Hasta la fecha no se tiene muy claro qué elementos son los que están generando la aparición de estos anticuerpos. Sí se sabe o sí se está tratando de demostrar y se está relacionando de alguna forma a la presencia de la vacuna en el organismo con la aparición de estos anticuerpos y el desarrollo de toda esta cadena de situaciones que terminan disminuyendo las plaquetas y formando trombos. Lo que hasta la fecha no está muy claro es si el efecto de la vacuna que provoca esta respuesta ha sido el adenovirus que forma o que conforma la vacuna, si ha sido algún material adicional a la vacuna el que lo está provocando, o si es una respuesta relacionada con el material genético que está incluido en la vacuna, que fue agregado una vez que se produjo. Hay mucho más estudio en camino. Muchos investigadores están tratando de reunir más personas que están presentando estos efectos adversos importantes para poder dilucidar realmente qué es lo que está ocurriendo. Se ha relacionado o se trata de hacer una analogía, una comparación con una situación que ya hemos visto antes, que se llama trombocitopenia trombótica inmune inducida por heparinas, una sustancia anticoagulante que ya hemos usado desde hace muchos años y que puede generar una disminución en el número total o la cantidad total de plaquetas de los pacientes que la reciben. Ahora, tratando de hacer una comparación o una similitud con este cuadro, se está hablando de la trombocitopenia trombótica inmunológica o inmune asociada a las vacunas. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos los datos suficientes, primero para dilucidar qué elemento de la vacuna es el que está generando esta respuesta, qué personas están en mayor riesgo de producir esta respuesta en su organismo, ni tampoco los elementos suficientes para asociar que son las mujeres las que están más predispuestas, que es las edades jóvenes las que están más predispuestas, o qué condiciones asociadas a estos pacientes los ponen en mayor riesgo de desarrollarlo. Claro, dentro de los números que hasta la fecha se tiene, que no son muchos, la mayoría son mujeres en edad joven y están presentando sobre todo eventos trombóticos a nivel del sistema nervioso central. Trataremos de continuar la investigación, de tener material fresco, reciente sobre esta información para que ustedes puedan conocerla, puedan comprender un poquito mejor cómo es que está pasando esto y evitar caer en el sensacionalismo, en las falsas noticias, para que evitemos caer en las campañas antivacunación, que pues dicho sea de paso ya son muchas en el mundo y que tratan siempre de confundir a los pacientes. Los médicos estamos tratando de investigar, de empaparnos mejor, de conocer mejor lo que está pasando, de entender los mecanismos, de saber quiénes tienen riesgos, para informarles a ustedes, para darles a conocer a ustedes, de forma que se entienda
de forma que ustedes comprendan qué es realmente lo que ocurre, qué es lo que científicamente está demostrado y evitemos de esa forma caer en falsas noticias que pues más que educarnos nos confunden y nos hacen entrar en el temor de que la aplicación de todas las vacunas es un pecado pues, prácticamente. Recordemos que hasta la fecha estas reacciones ya demostradas en cuanto a cantidad, si sacamos una relación en cuanto a la cantidad de dosis administradas y la cantidad de efectos adversos severos es bastante mínima. Este estudio en Noruega, por ejemplo, reporta un 0.003% de efectos adversos como estos en comparación con la cantidad de personas vacunadas. Nadie quisiera ser ese 0.003% de los afectados, pero la verdad es que aunque sí existen, han sido respuestas mínimas en cuanto a las cantidades de personas que han recibido esta vacuna. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir recibiendo información y en cuanto pues, nos sea posible la estaremos compartiendo con cada uno de ustedes.